cosas. El ex ministro Aurelio Pastor ha hecho esta noche también un mitin de desagravio, ha salido entre palmas de sus compañeros nuevamente de la Casa del Pueblo. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya estamos con el congresista Mauricio Mulder, hoy congresista y militante, un hombre de a pie porque ya no es secretario general, pero que siempre tiene una opinión autorizada en estas materias. Volvemos. Congresista Mauricio Mulder, que digo ahora que no tiene cargo partidario, más liberado. Bueno, sí, hay menos peso sobre los hombros, ¿no? ¿Ah, sí? Pero al mismo tiempo la responsabilidad es saber que la opinión de uno se toma en cuenta. Eso es lo que más Últimamente importa. se ha tomado mucho en cuenta mi opinión también. Más que antes. Sí, y ha generado reacciones cuando en realidad lo único que he hecho yo es un poco de análisis de esta coyuntura que felizmente ya pasó, ¿no? ¿Ya pasó? Bueno, creo que el nombramiento de Víctor García Toma le da un cariz distinto ya a esto y vamos a entrar en una etapa de sosiego. ¿Qué ha pasado con el señor Pastor? O sea, lo que no entendemos bien, él alega que ha sido leal al presidente, lo repite, bueno, y que la familia Miro Quesada lo votó, que lo sigue alegando hoy día, hoy, después de la resolución suprema. Lo dice por algo. Parece que dijera, yo he hecho lo que el presidente me ha pedido que haga, y ¿por qué yo voy a ser el gran perdedor? Bueno, en realidad lo que yo he visto es que el día de ayer el presidente, ejerciendo su función de conductor del país, ha resuelto en forma radical y cortando por lo sano un problema que se estaba, digamos, creciendo y que se iba a convertir en un problema político de confrontación con un sector importante de la prensa que podrá no gustarnos, pero está ahí, es un sector importante y que ejerce un derecho a su libertad de expresión y contra el cual no se puede tener políticas, porque la libertad de prensa es un ejercicio que se hace y entonces empezar a tener niveles de confrontación de esa índole lo que va a hacer es generar una sensación en toda la sociedad de que este es un gobierno que quiere intervenir en el tema de la libertad de prensa, evidentemente, y eso está completamente alejado de los fines que este gobierno siempre ha tenido. Yo creo que el problema fue concatenar un tema con otro por parte del ministro. Es decir, ya era un tema polémico el tema del indulto. Se había basado en conceptos humanitarios y había informes médicos. Perfecto. Era polémico, el tipo salía en Asia, el tipo salía paseando y entonces se generó la polémica. Pero después cuando el ministro le preguntan sobre ese tema y él responde que hay que formar una comisión investigadora sobre el tema de la tenencia del canal, entonces era lógico suponer cómo. O sea, el indulto tenía que ver con el tema de la tenencia. Y ahí es donde se genera el problema político. Porque entonces se genera la reacción, se le da armas a la oposición y evidentemente aparentemente se estaría desnudando una estrategia conversada, ¿no? O sea, liberan al señor Cruzilla, sale el abogado, el ministro pide la comisión investigadora y bueno, al día siguiente la retira, pero ya el tema estaba un poco puesto en evidencia. Parecía un plan, ¿no? Un plan que fracasa muy rápidamente, pero un plan. Parecía un plan, y yo creo que justamente ese es el error, y por eso es que el presidente al final, cuando ve que el tema crece, lo corta de plano, y ya tú ves que el tema terminó, y el presidente ha sido bastante claro, el primer ministro también, y los principales dirigentes del partido también, en el sentido de que el tema de libertad de prensa es intocable. Porque, claro, podría ser un plan de Cruzillati y su abogado, pero como denunció acá el señor Miro Quesada, pues habían varios hechos que se iban concatenando en el tiempo, ¿no? Entonces resultaba que el señor presentaba, el canal presentaba una medida cautelar, le cambiaban al juez un sábado, presentaban una acción penal que era un disparate completo contra 56 personas. Bueno, eso puede no ser responsabilidad del gobierno, pero al día siguiente salió el ministro a decir que sí, que había una denuncia penal, no que ese era problema de particulares, pero comisión investigadora. Cuando ya la denuncia penal había quedado desbaratada porque el testigo estrella había dicho que no era testigo de nada. Por eso, o sea, inmiscuirse el gobierno en un tema que es judicial y que lo tienen que ver entre abogados, ya era el primer gran error. O sea, ¿por qué cometió ese error el señor Pastor? No lo sé, habría que preguntarle, pero en realidad... Él salía del Consejo de Ministros. El señor que ha dicho que eso lo dijo él solo, que nadie sabe por qué lo dijo. Probablemente pues buscó dar un salto hacia adelante en el debate y que no se hable solamente del tema del indulto. Pero no se tomó en cuenta que el señor Cruzillat, preso en el hospital o libre, tiene exactamente los mismos derechos para ejercer presentar todos los escritos que quiera. O sea, no necesitaba estar libre para presentar los escritos que podía presentar estando en la cárcel. Entonces, ¿qué le habrán contado a él? Pues, ¿no? Evidentemente no hay ahí una relación causa-efecto. Ahora, el señor Castro ha dicho que va a sacar los videos, los audios, y ahí el presidente va a ver si se queda callado. O sea, es una amenaza. Bueno, habrá que
esperar pues que lo saque Pero es una amenaza contra el gobierno, aparentemente, ¿no? Es que, como repito, como si hubiera habido un pacto. Pero la verdad es que en todas estas cosas, yo ya vengo desde el año 2001 y tú también, escucho que hay audios por todas partes, sí, que mañana sale el video de Menganito, el de Fulanito. Ya, la verdad es que uno ya está cansado de eso. Si te tienes el audio, sácalo. Pues. Claro. Entonces ya veremos. No, si va a ser como el de Bertini, evidentemente no tiene nada. Ahora, lo que se supone es que hay más bien conversaciones del señor Almeida, en donde dice de que el señor Toledo... Mira, entre el año 2002 y el año 2004, yo sí tengo la certeza de que el señor Toledo sí tenía una verdadera intención de ver cómo metía mano en los canales. Aquí todavía no se había resuelto el tema de la propiedad, ni en el 5 tampoco. Y él convocó a personas para ver si a través de Indecopi, y manejado ese tema por el señor Almeida, podía meter un poco a la mano. Y como se descubrió y se hizo la comisión investigadora, se quedó ahí plantado. Y tenemos el testimonio de César Campos en la época de la reestructuración, cuando no había nadie de los que son actuales directores estaban acá. César Campos dice que le ofrecieron la dirección del canal, lo cual puede ser perfectamente cierto, pero lo que manifiesta es una aspiración de Toledo, la misma que ha tenido el presidente García cuando le mandó la Sunata a Canal 5. Era un caso distinto, porque en realidad no era Alan García en ningún momento dijo yo quiero manejar ese canal, pero por ejemplo también ocurrió con el señor Arbulu, que fue llevado a Palacio de Gobierno con el señor Toledo y le preguntó ¿por cuánto me vendes tu canal? Y eso lo dijo en la comisión de fiscalización que yo presidí. O sea, había esa intención, pero se le frustró porque se pudo conocer. Entonces, que ahora se hable de una comisión investigadora me parece un exceso, porque es un tema que se investigó en su momento. Y además a los presidentes, a los políticos en general, les encantaría controlar la televisión. Mire, hemos tenido un Montesinos que justamente pagaba millones de dólares para controlar la televisión. Bueno, yo acabo de escuchar a Ollantumala decir de que ahora tiene que haber un control, que ya los periódicos no deben tener posición política, etcétera. Si eso va a ser el preludio de lo que va a querer hacer, en el supuesto negado de que va a ser gobierno, entonces aquí estamos enfrentándonos a una dictadura. Pero habría que preguntarle si es que él cree que los periódicos no deben tener tendencia política, entonces el diario La Primera, ¿qué hacemos con ese diario? Habría que cerrarlo, porque ese es el diario que lo defiende a él, ¿no? Ayer discutíamos eso acá, que un periódico tenga una posición política, una posición editorial, así es, lo que no puede recibir plata del Estado para tenerla. No, evidentemente. Ni de un gobierno regional, ni de una alcaldía, ni de nada. Eso tiene que ser. La libertad de prensa es un ejercicio individual, es un ejercicio que hace las personas como cualquier otro derecho. El Estado, al tener medio de comunicación, genera polémicas, etcétera, pero no puede ser, pues, utilizarse los dineros públicos para un partidarismo. Eso es clarísimo. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa porque vamos a ver qué más va a pasar. La oposición está pidiendo una comisión investigadora sobre el indulto, sobre el ministro Pastor. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a una pausa.